Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí con ustedes el hermano Jorge, llegando a sus hogares. Vamos a comenzar y iremos primeramente a leer las Escrituras, una porción, y luego estaremos pidiendo la guía de nuestro Señor en este tiempo de meditación. Así que por favor, acompáñenme. Estamos leyendo el Salmo 46, algunas porciones. Dice la Escritura en el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado será entre las naciones y exaltado será en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, en esta preciosa hora le agradecemos por permitirnos estar con usted a través de este medio para escuchar tu palabra, escuchar tu consejo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque en ti nos refugiamos, Señor, y en ti esperamos. Creemos que tú seguirás como hasta ahora, librándonos del todo mal, Señor, y no temeremos, porque tú eres nuestro baluarte, nuestro refugio. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy día estaremos hablando de un acontecimiento que está narrado en el libro de Lucas, en el capítulo 14. Por cierto, muy hermoso y con muchos retos para nuestra vida. Así es que les pido que busquen un lápiz, un papel, y tengan sus Biblias porque estaremos leyendo la Escritura. El tema que podemos nosotros tratar le hemos titulado ¿Cuánto cuesta ser un cristiano? Por cierto, no estamos hablando, y es bueno dejar en claro, que cualquiera de nosotros podría decir cuánto nos cuesta, pues Cristo ya ha muerto por nosotros y ha pagado un precio y somos salvos y tenemos promesa de vida eterna. Entonces es Cristo el que nos ha salvado y nos ha librado de la condenación. Por cierto, es verdad, todo eso, la palabra lo dice así. Pero no me refiero al tema sino a la parte que nos corresponde a nosotros considerar con relación a las Escrituras, porque, por cierto, en días que vivimos, la cristiandad se ha ido inclinando cada vez más a la cultura en que vivimos. Y hoy día hay un conflicto de culturas y vemos el cristianismo que ha ido cediendo a las inclinaciones y conceptos de este mundo. Pero Cristo Jesús no cedió y permaneció. Por eso estaremos hablando en el libro de Lucas. Cuando iniciamos esta meditación, quisiera traer un poquito de recuerdo de ciertos acontecimientos que habían sucedido. Están narrados en el libro de Lucas 5, del 5 al 11, donde vemos la historia en que a los discípulos que eran pescadores habían estado pescando y habían hecho sus labores, pero no habían logrado ninguna ganancia, y los vemos ahora cansados limpiando sus redes y
Pero el Señor Jesús apareció en medio de esas circunstancias y el Señor les dijo a ellos que tirasen la red en aquel lugar que Él quería que lo hicieran. Ellos les dijeron que hemos estado ya pescando y no hemos logrado nada. Sin embargo, vemos aquí que ellos deciden, no, vamos a leer la Escritura para tener claridad sobre estas historias hermosas, llenas de sabiduría celestial. Capítulo 5, del versículo 5 al 11, dice, respondiendo Simón, dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros, pero la redada de peces por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer los peces a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Esta historia nos narra de este gran suceso y que vemos aquí que cómo fue que ellos en esta situación pudieron experimentar el gran poder de Dios, esa realidad de lo que Dios es, esa situación. Tanto fue el impacto que ellos decidieron seguir a Cristo a donde Él los llevara. Ahora, es bueno notar que en esta lectura que acabamos de ver, que uno de los puntos era que ellos dejaron ciertas cosas. Dejaron primero el trabajo. Eran hombres que tenían su trabajo, era de pescadores, no era su diversión, no estaban al lado del mar disfrutando, no, ellos eran pescadores y el trabajo lo hacían para ganarse la vida. La otra cosa que dejaron fue sus familias. Marcos habla de la suegra de Simón, así que sabemos que era casado. También vemos que Pablo confirma que Simón estaba casado. ¿Y a qué llegamos con esto? Llegamos a que los discípulos habían decidido, y en este compromiso que habían hecho, también estaban incluidas sus familias. Así es que luego algo muy interesante es que dejaron su seguridad, dejaron su estilo de vida que es muy afín al nuestro. Esto es lo que ellos sabían trabajar, pero ahora lo podemos ver que están experimentando algo nuevo, pero habían estado siempre, igual posiblemente como nosotros, disfrutando de esa seguridad que muchas veces nos acompaña en la vida y creemos estar seguros de muchas maneras,
pero no es así. Cuando ellos decidieron seguir a Cristo, también tuvieron que dejar esa seguridad, porque se rindieron y renunciaron al control que ellos tenían. La seguridad muchas veces está en nuestras manos, pero ellos, siendo pescadores, dice que lo dejaron todo y siguieron a Cristo Jesús. Estos hombres tenían, así como nosotros, dejaron su familia, su trabajo, la sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque su experiencia de ellos con Cristo era algo extraordinario que había impactado sus vidas y no viene otra cosa más que seguir a Cristo Jesús. Así es que, ¿qué nos dice esto? Que ellos dejaron todo esto y así es que cuando uno sigue a Cristo Jesús, como muchos de nosotros declaramos, tenemos que considerar, en base a esta escritura, que nos va a costar algo seguir a Cristo Jesús. Nos va a costar nuestros trabajos, nuestras familias y nuestra falsa seguridad que tenemos muchas veces en las cosas alrededor. Cuando examino que en nuestras iglesias hemos visto pasar muchos hermanos que han tenido diferentes clases de carreras, han sido carpinteros, han sido ebanistas, han sido constructores, agricultores, cerrajeros. Muchos de ellos han llegado a ser secretarias y maestros, y hay muchas clases, han intervenido en muchos aspectos, muchas clases de trabajo. Todos estos, en realidad, todos son necesarios que se inicien con un entrenamiento y con una entrega y con una dedicación y trabajo. Así es que mucho sacrificio cuando uno se entrega a estudiar y hay un precio que pagar. Es un precio que se paga cuando uno quiere avanzar y lograr algo. Hoy día estaremos viendo en esta parábola, hay verdades sencillas, pero también profundas, que debemos retenerlos para nosotros. Hay un precio que pagar por seguir a Cristo y seguirlo fielmente. Y quiero hacer la remarca que hay un precio que pagar. Cuando uno quiere seguir a Cristo verdaderamente y fiel, ha de pagar un precio. Le va a costar. Le va a costar. Así es que en esta parábola vemos aquí temas como se habla acerca de la agricultura, el mundo agrícola. Se habla acerca de las construcciones, se habla del gobierno, de la política, de la guerra. Y estas historias nos muestran a nosotros razones muy válidas. Primero, porque estas historias nos enseñan a contar, a considerar lo que costaría a ser un seguidor completamente y devoto de Cristo, y también nos enseñaría a contar qué es lo que, si elegimos nosotros no seguir a Cristo, qué es lo que nos va a costar. Ambos, seguir a Cristo o no seguir a Cristo, va a tener su paga, va a tener sus resultados. Así es que en esta historia vemos que las grandes multitudes seguían. Era un tiempo en que la gente venía de Galilea a Jerusalén y estaban contentos de mirar a Cristo Jesús, que en el camino hacía milagros y también hacía cosas maravillosas y le daba pan y peces, dar de comer a la gente, y la gente lo seguía, muy deseosos de que él fuera el rey de ellos. Y incluso sus discípulos estaban, como Pedro, Santiago, Juan, querían tener posiciones en el reino de Cristo Jesús. Así que discutían entre ellos quién sería el que estuviera al lado derecho del Señor.
hasta habían llegado a ese extremo, pero no sabían, y Jesucristo, Él sí sabía que estaba llegando el tiempo para que todo esto que estaba sucediendo habría de terminar con que el ministerio de nuestro Señor Jesús, lo que Él hizo mientras estuvo en la tierra, estaba terminando y habrían de venir momentos muy difíciles y duros para Cristo y también para sus discípulos. Esto tiene que ver con que lo difícil que habrían de enfrentarse, por esto estas palabras llegan a los discípulos y muchos llegamos desafortunadamente con cierto compromiso, pero no cambia lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. El Señor siempre nos está diciendo que cualquier clase de compromiso que tengamos, Dios quiere más de eso, quiere una entrega, quiere más, Cristo demanda de nosotros. A veces uno tiene poco compromiso con el Señor, pero el Señor dice, quiero más de ti, quiero todo de ti. Así es que hoy día vamos a ver 5 palabras que son muy importantes que encontramos en esta porción bíblica, y una de ellas es la familia. Y en el libro de mismo, capítulo 14, encontramos, vemos aquí que la palabra familia, se nos dice que el verso 26 dice, si alguien viene a mí, y escuchemos, y no aborrece a sus padres y a madre, a su mujer, a hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así es que en este mensaje es algo impresionante estas palabras, porque aunque hay momentos que Jesús habla a través de hipérboles como medios de comunicación para que le entendieran a él, y vemos la historia que una de ellas dice, si tu mano te hace pecar, quítatelo. Pero, y si es más fácil que dice, es más difícil que un hombre rico entre en el cielo que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Estas son palabras que se usó con el propósito de tratar de explicar algo muy importante. Así que también nosotros hacemos muchas veces y tratamos de enfatizar algo para insistir en algún tema. Así que Jesús nos da a entender que Él quiere que lo amemos sobre todas las cosas, más que cualquier cosa, aún más que nuestra familia. Debo amar entonces más a Jesús que a mis hijos, amar más a Jesús que a mi esposa, y amar y aún que a mí mismo. Tu amor por Jesús debe ser tan poderoso que lo podríamos decir nosotros, en otras palabras, que pareciera que estuviese diciendo aquí como que odiarás a todos los demás. Pero eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo aquí es que vas a tener la prioridad para amarme a mí sobre todas las cosas, como nos dice el verso 26. Así es que vemos nosotros que cuando nosotros nos acercamos al Señor y dejamos todo por el Señor, vamos a encontrar aún que nuestros familiares vayan contra nosotros. Y me trae un recuerdo de mi madre que una ocasión estaba dando gracias a Dios y ella me hizo burla. No lo entendía. Más tarde ella se convirtió a Cristo Jesús y encontró paz con Dios. Ahora está con el Señor. Qué bueno. También hay otras historias que podemos contar. Hablaban de que había un musulmán que había llegado aquí a Estados Unidos y recibió a Cristo Jesús. Su familia decidió volver a Irán y rechazarlo. Y le dijeron, desde ahora tú estás muerto para nosotros.
tú ya no eres. La realidad es que lo consideraban como una persona muerta. Mucha gente dice eso. Tú para mí no vales, para mí eres una persona muerta. Pues, si realmente usted sigue al Señor, no tendrá que buscar personas para que se burlen de usted. Va a encontrarlas aún entre los miembros de su familia. En las Escrituras, en Mateo 10:22, dice: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pasajes que hablan del odio. Cualquiera que ame más a su padre y a su madre que yo no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El versículo es muy fuerte y a veces es difícil aceptarlo. Pero la idea primordial en esta parte es que amemos a Jesús por encima de todas las cosas. Es otra palabra que encontramos, que podemos ver ahí, que dice que tomemos nuestra cruz, la cruz. Miremos esto. Un verdadero discípulo es alguien que lleva su cruz, Los discípulos entendían qué era llevar su cruz. Ellos, lo que significaba, lo fuerte, lo doloroso, lo trágico que llevaba su cruz. A veces hubieran querido algunos ya decir: mejor es morir que llevar esta cruz. No es como hoy día. Muchos llevan una cruz colgada en una oreja o una cruz puesta como si fuera un adorno, un adorno de oro, cosas así. Y no tiene tanto peso como realmente es la cruz. Llevar la cruz era muy fuerte. Así es que era una horrible ejecución en aquellos días. Cuando uno cargaba esa cruz, deseaba posiblemente mejor morir. Y Pablo entendió perfectamente qué es lo que era llevar una cruz. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas también nos dice de esta manera. Gálatas 3:24. Así que la ley fue puesta para ser vuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. En Gálatas 5:24 nos dice: los que permanecen a Cristo Jesús han crucificado la naturaleza carnal con sus pasiones y deseos. Han crucificado. No había nada en el mundo que tuviera que reemplazarse, que pudiera ofrecerle algo a Pablo, que fuera más interesado Pablo por algo más. Para Pablo fue lo máximo. Él dijo que él se sentía como si estuviera muerto, porque había encontrado la verdadera libertad a través de la cruz. ¿Las has encontrado? Esa libertad verdadera. Así es que la idea aquí es mostrarnos que una persona en Cristo está muerta en la carne, viviendo para Cristo. La otra palabra que encontramos acá es la torre, que se hace una mención. Jesús nos muestra una foto de un hombre que planea construir algo. Y antes de empezar, dice que ha de contar el costo de ver si es suficiente lo que tiene para terminarla. Muchos empiezan en la vida bien, pero con el pasar del tiempo no terminan. Es cierto, mucho sucede de eso, porque estamos mirando nuestros propios recursos. No podemos terminarlo con nuestros recursos, no los tuyos. Dios quiere que uses los recursos de Él. Dios está hablando aquí sobre el costo de un compromiso total con Él. Está hablando
de terminar lo que se inicia y terminarlo fuerte y firme. En Lucas 14:29 dice, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Este será un hecho. Hay muchos lugares donde los edificios, casas, iglesias han quedado a medias. Y muchos podemos decir que en esto no se terminó. Se hicieron muchos planes y no se terminó. Dios quiere que terminemos lo que comenzamos y lo hagamos bien. Quieres que vuelvas a hacerlo y a terminarlo. No te quedes a medias. También vemos aquí la otra palabra, que es la guerra, donde encontramos aquí que hay dos reyes, y estos dos reyes, que uno de ellos tenía menos soldados y el otro tenía 20,000 soldados, y nos habla de que el rey llegó a buscar la manera de hacer una especie de acuerdo para rendirse, porque sabía que el otro rey tenía el doble de soldados. ¿Y qué hizo? Tuvo que llegar a humillarse y tuvo que llegar a reconocer que no podía, y vemos ahora que la palabra aquí es rendirse. Hasta ese entonces estaba en control de su vida y de su ejército, pero al encontrar un ejército más poderoso, se dio cuenta que tenía que rendirse. Y es bueno que nosotros aprendamos a rendirnos delante de Dios. Y por último vemos la otra palabra, que es la sal. La sal es algo muy valioso, y en aquellos días es muy, muy valioso. A los romanos le pagaban parte con sal porque servía para preservar los productos, las carnes, para que duren mucho tiempo. Pero muchos terminan algo, no terminan, mejor dicho, y no hay placer, no hay satisfacción, no hay sazón en lo que hacen. Pero nosotros dice que somos sal en la tierra. La sal era muy importante en aquellos días, y se puede considerar que las palabras que se dicen acá es que la sal del cristiano es la que tiene que dar sazón a este mundo. Pero si esa sal no es cristalina y no es verdadera sal, entonces no va a ayudar a que se perseveren las cosas, porque la sal se ha perdido su sabor. Así es que tenemos aquí que es inútil. Si la sal ya no puede sazonar y no tiene sabor, es inútil, no sirve para nada, ni solamente para poner una tierra, ¿no? Y por eso Dios nos llama a que nosotros seamos esa sal pura, no contaminada. Y terminaremos con algo una historieta muy interesante, porque nos dice algo que tiene mucha enseñanza. Se cuenta la historia de que había un salvavidas al lado, frente al mar, y que un hombre se estaba ahogando, y mientras la gente comenzó a darse cuenta y le dijeron al salvavidas, vaya a salvarlos, y el salvavidas llegó a la orilla, pero no entró. Luego la gente insistió más, vaya, y el salvavidas entró unos pasos más, pero no terminó de ir a recogerlo. La gente insistía, quejándose, y finalmente el salvavidas llegó. Cuando miró al hombre que estaba ya ahogándose y hundiéndose, llegó y lo sacó y le dio nuevo la respiración artificial, y se pudo ir a su casa. Pero la gente le preguntó, ¿usted por qué no agarró a este hombre? ¿Por qué no? Le dijo, mire, primero porque él es de mayor peso que yo,
Luego estaba zapateando y por todos lados sin control. Si yo hubiera ido donde él, hubiéramos sido 2 muertos. Así es que yo esperé hasta que él perdiera todas sus fuerzas y ya estaba hundiéndose, para cuando él llegó a rendirse, cuando ya no tenía fuerza, es que yo fui y lo saqué de ahí. Así es que así es en la vida. Dios no va a hacer nada si tú todavía sigues peleando y pataleando en medio de esta mar, este mundo de mar en que vivimos. Estamos queriendo nosotros estar en control, queriendo librarnos de este ahogo que nos está hundiendo cada día. Pero la única cosa que nos puede permitir ser salvos es cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús. En el momento que tú te rindes a Cristo, entonces Él te toma y te recoge. ¿Estás listos? ¿En quién has estado confiando hasta ahora? ¿En ti? ¿O has estado a cargo de tu vida? ¿Quién está en control de tu vida? Esta noche, ya que estamos atardeciendo, vamos a orar. Permítele al Señor, ríndete a Él, porque Cristo Jesús puede venir y sacarte de toda esa carga, ese dolor que tienes, que no puedes hacer nada sin Él. Padre amado, en el nombre de Jesús, te suplico, Padre, que ayudes a este pueblo que está escuchando tu palabra. Permítele que puedan considerar, Señor, el seguirte a ti, rendirse a ti, seguirte, Señor, llevar la cruz, Señor, lo que podamos, lo que vamos a hacer para ofrecerte a ti, que lo hagamos y lo terminemos bien. Señor, pedimos, Padre, que tú nos ayudes a estar puros para ti, Señor, a darnos con todo nuestro ser, más que todas las cosas. Primero tú, Señor, porque tú eres el único que puedes levantarnos aún de las tinieblas y sacarnos a la luz y a la vida. En tus manos dejamos este grupo de personas que están escuchando este mensaje. Toca sus corazones, sus vidas, Señor, y tráeles paz. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga.